santo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu himno. Un cordial saludo para todos. Hoy queremos hablarles del silencio que le habla al ruido del siglo XXI. Sí, amigos, porque vivimos en la era de la fama, de los likes, de los trends. Si te pones a pensar, el algoritmo de las redes sociales es quien dice todo el tiempo lo que debemos y cómo debemos y cuánto tiempo debemos estar en la pantalla, qué ponernos, cómo actuar, qué hacer para ser alguien en la vida. Y van metiéndonos la idea de que para triunfar hay que pasarle por encima a todos los demás, acumular cosas, ser el centro de atención. Hoy el mundo no se detiene. Vivimos con notificaciones constantes, con pantallas que parpadean sin cesar. Existe una búsqueda incesante de éxito, validación, respuestas rápidas. Y en medio del ruido ensordecedor del mundo, la iglesia y la historia invitan a volver la mirada hacia una figura que encarna todo lo contrario: el silencio, la contemplación, la humildad y la fidelidad absoluta. Y nos estamos refiriendo a la Virgen María. Esa que hace 2000 años, en lo que es hoy Israel, en medio del pueblo metido en la nada llamado Nazaret, Dios decidió cambiar la historia del universo usando un algoritmo totalmente diferente. Dios no buscó a una reina en un palacio de Roma. Tampoco fue a Egipto a buscarla. Tampoco buscó a una mujer con millones de seguidores en el imperio. Buscó a un adolescente de unos 14, 15 años, de un pueblo humilde, desconocido, y le hizo la propuesta más loca y más peligrosa de toda la historia. ¿Tú quieres ser la madre de Salvador? Esa joven se llamaba María, y su respuesta no fue: ay, déjame pensarlo y te aviso si me cuadra en la agenda. No, su respuesta cambió el mundo para siempre. Y queremos hablar de ella porque María no es una estatua de yeso vestida de azul que adorna las iglesias. Tampoco es una figura del pasado, una hermosa pintura que adorna un altar o una estatua de mármol que pertenece a la historia sagrada de hace 2 siglos. No, yo te vengo a hablar de la aliada más poderosa que una persona puede tener en su vida. Sí, amigos, la Virgen María es más relevante hoy que nunca. ¿Por qué? Porque el corazón humano no ha cambiado. Seguimos teniendo sed de paz, necesidad de consuelo y sobre todo una profunda urgencia de aprender a decir sí a Dios en medio de la incertidumbre. Para comprender el papel de María hoy, debemos mirar las heridas de nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo fragmentado. La soledad es una epidemia silenciosa. Las familias enfrentan crisis profundas y el individualismo empuja a aislarnos. En este escenario, la Virgen María se levanta no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva, activa. María rompe con el estereotipo de que la santidad es algo lejano, aburrido y para personas mayores. Ella es el vivo ejemplo de que Dios confía en los jóvenes para las misiones más grandes. En la iglesia usamos una palabra en latín para definir la respuesta de María al ángel Gabriel: el fiat, hágase. María no tenía el panorama claro, no entendía lo que el ángel estaba diciéndole y ni siquiera lo que le estaba proponiendo. En su época, quedar embarazada, sin estar casada, sin estar viviendo con su esposo, estaba tipificado en la ley que la debían apedrear en público por infiel hasta que muriera. Por eso, María tenía todo el derecho de tener miedo, de decir: epa, yo paso, búscate otra. Sin embargo, tuvo una valentía brutal. Dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, María firmó un cheque en blanco para Dios. Le dijo: no sé cómo va a terminar esto, pero confío en ti, voy con todo. En un mundo donde da miedo comprometernos a largo plazo, el sí de María inspira a ser valientes con nuestra vida. Hoy en día la gente se inventa vidas perfectas en Instagram, en TikTok. Todo el mundo quiere aparentar que es exitoso, bella, buen mozo y que no tiene problemas en la vida. ¡Ja! Pero María es todo lo contrario. Ella es pura autenticidad.
Cuando se entera de que va a ser la madre de Dios, ¿qué hace? ¿Se le sube la fama a la cabeza? No, para nada. Se va corriendo a las montañas a ayudar a su prima Isabel, que era una anciana y que el ángel le había dicho que estaba embarazada por primera vez. María enseña que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir. Su grandeza radica en que nunca se guardó la gloria para ella, siempre redirigió los reflectores hacia Dios. A muchos de nosotros nos encanta la adrenalina, pero a veces nos quebramos muy rápido ante la frustración o el dolor. María no tuvo una vida fácil. Le tocó dar a luz en un establo, porque nadie les abrió la puerta para alquilarles una habitación. Tuvo que huir con su esposo y su hijo a otro país como refugiada para que no mataran a su bebé. Pasaron los años, vio a su esposo morir y ella quedar viuda con su hijo, que quedaba huérfano. Y años más tarde, le tocó ver a su hijo único, Jesús, siendo torturado y crucificado. No fue una vida fácil. El Evangelio de San Juan dice algo increíble. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Ella estaba de pie. No estaba desmayada por el drama, ni escondida por miedo a que la arrestaran. Estaba ahí, firme, aguantando el dolor, con una dignidad impresionante. María es la mamá que te enseña a no salir corriendo cuando las cosas se ponen feas en la vida. Seguro te ha pasado como a mí, que en la calle o con amigos, en el trabajo, en la propia familia, en la universidad o en internet, has escuchado a gente decir: los católicos exageran acerca de la Virgen María. Ella solamente fue un canal, una mujer cualquiera que prestó el vientre. Pongámonos en alerta contra esta fake news teológico, esta falsa noticia teológica. Porque lo que tienes que hacer es recurrir a la historia y vas a ver cómo en el año 431 los obispos de la iglesia se reunieron en un concilio, es decir, en una superjunta en la ciudad de Éfeso, en lo que es hoy Turquía, para aclarar esto. Y definieron que María es la Theotokos, que en griego significa la madre de Dios. ¿Por qué? Por pura lógica y fe. Las mamás no dan a luz a partes de una persona. Tu mamá no es mamá de tus brazos, de tu mente. Es tu mamá completa, porque tú eres una sola persona. Y Jesús no está dividido en dos personas, un Jesús Dios y un Jesús humano. Jesús es una sola persona, es 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, como María es la mamá de la persona de Jesús y Jesús es Dios, María es verdaderamente la madre de Dios. Piénsalo un segundo. El creador del universo, el que hizo las galaxias, las estrellas, necesitó que una jovencita de 15 años le enseñara a hablar, le limpiara las rodillas cuando se caía y le diera de comer. Eso es una locura de amor. Dios se rebajó tanto por nosotros que quiso tener una mamá humana. Y al reconocerla como madre de Dios, defendemos que Jesús es Dios real, no un superhéroe de comiquitas. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, miró a su discípulo amado Juan, que en ese momento era el único joven del grupo que no había salido huyendo, y le dijo: ahí tienes a tu madre. En ese momento, Juan nos representaba a todos nosotros. Jesús no quería que camináramos solos por este mundo. Sabía que la vida cristiana se pone difícil, que las tentaciones pegan duro, que a veces sentimos que estamos solos, que no le interesamos a nadie, que a nadie le importa lo que hagamos o lo que pensemos. Y para no sentirnos solos, Jesús en la última cena dejó la Eucaristía para quedarse con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Y luego en la cruz nos dejó a su Madre María como Madre nuestra, así que nos dejó a su propia mamá. Tener devoción a María es literalmente hacerle caso al último deseo de Jesús antes de morir. Es meter a María en tu casa, en tu habitación, en tus estudios, en tus relaciones. No veamos a la Virgen María como un personaje secundario en la historia de la salvación. Mírala como tu madre, tu protectora, tu entrenadora espiritual.
El mundo de hoy necesita personas que se atrevan a ir contracorriente, personas que le digan no a las adicciones, no a la hipocresía, no al egoísmo, no a la corrupción, no al soborno. Pero para lograr eso necesitamos la fuerza que viene de Dios. Y nadie nos enseña a recibir esa fuerza mejor que la Virgen María. Te invito a hacer un pequeño compromiso hoy. No tienes que rezar el rosario diario desde mañana si no estás acostumbrado. Empieza con algo pequeño, empieza con una microdevoción, empieza con un Ave María al despertarte para entregarle tu día a la Virgen. Llévate un denario, un rosario, una medalla de ella en la mochila, en la cartera, para recordarte que eres hijo de una reina. O simplemente decirle en tus momentos de crisis: Madre, ayúdame, sálvame este día porque yo solo no puedo. María se la jugó toda por Jesús cuando era joven. Hoy ella está esperando que tú le des permiso para entrar a tu vida, para ayudarte a jugártela toda por Dios. ¿Te vas a atrever a decir el sí? Quisiera que destacáramos hoy 3 características que son interesantes de la Virgen María. Primero que todo, ella es la madre de la ternura en un mundo indiferente. Miren, frente a la frialdad y la indiferencia tecnológica, frente a la indiferencia social, María se presenta como la madre del consuelo. Ella es la que corre a nuestro encuentro cuando estamos caídos. Y al igual que en las bodas de Caná, María sigue observando nuestras vidas hoy y le dice a su hijo Jesús: no tienen vino. Sí, no tienen vino de la alegría, no tienen el vino de la salud, les falta el vino de la esperanza, de la paz en el hogar. María sigue siendo la intercesora que no descansa. En segundo lugar, la Virgen María es un modelo de escucha en esta era de distracciones. Hoy en día todo el mundo quiere hablar, pero pocos quieren escuchar. María es la madre de la escucha. El Evangelio dice repetidamente que María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Eso lo encontramos en el capítulo 2 de San Lucas. María enseña a hacer una pausa. Invita a desconectarnos del bombardeo exterior para conectarnos con el susurro de Dios en nuestro interior. Y así como decimos que ella es la madre de la ternura en un mundo indiferente, que ella es un modelo de escucha en la era de la distracción, también decimos que ella es el refugio de los desamparados. No podemos ignorar que el mundo actual sufre dolores horrorosos, dolores que pudiéramos decir son dolores de parto, son guerras, crisis humanitarias, migraciones masivas. Y María no fue ajena a esto. Ella supo lo que era ser una refugiada en Egipto. Ella supo lo que fue la persecución, el miedo. Por eso el hombre y la mujer de hoy encuentran en ella a alguien que comprende el sufrimiento humano desde la experiencia propia. Ella no nos mira desde una torre de cristal. Ella está acompañándonos al pie de nuestras propias cruces. A María no se le adora, se adora solamente a Dios. A María se le venera y en esta veneración deberíamos buscar imitarla. El verdadero amor a la Virgen se demuestra cuando intentamos que nuestras actitudes se parezcan a las de ella. Imitar sus virtudes en la actualidad es un acto de rebeldía santa contra los antivalores del mundo. Porque, por ejemplo, en nuestro tiempo, donde los compromisos a largo plazo asustan, donde los matrimonios se rompen con una facilidad increíble, donde las vocaciones flaquean, la palabra empeñada ha perdido valor. Veamos a la Virgen María, cuando el ángel Gabriel la visitó de sorpresa y le preguntó si quería ser la madre de Dios. Ella no pidió un contrato firmado, tampoco pidió garantías extras. Ella confió plenamente y le dijo: sí, fiat, hágase en mí según tu palabra. Imitar a María hoy significa ser persona de palabra, significa decirle sí a Dios a pesar de que los planes cambien, mantener la fidelidad en lo poco y en lo mucho y abrazar nuestra misión diaria con valentía.
El éxito en la cultura actual se mide por cuántas personas nos miran, cuántas personas nos aplauden, cuántas personas le dan like a nuestras historias, cuántos nos siguen en redes sociales. Hoy en día, el ego, el yo, es el rey. María, siendo la elegida para la misión más grande de la historia, se autodenomina la esclava del Señor. En su canto del Magnificat, ella no se alaba a sí misma. Ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Imitar su humildad es entender que nuestros talentos y éxitos no son para nuestra gloria, son para servir a los demás y darle gloria a Dios. Es aprender a trabajar desde la discreción, sabiendo que el amor verdadero no necesita hacer ruido para transformar al mundo. En este tiempo, cuando el dolor toca la puerta, el mundo invita a la queja constante, a sentirse de desesperación, a sentir que no somos nada, a evadirnos a través de anestésicos espirituales o anestésicos materiales. Y por su parte, la Virgen María en el Evangelio de Juan regala una imagen poderosísima. Junto a la cruz estaba su madre. San Juan no dice que María estaba desmayada en el suelo, privada, rota por el llanto histérico. No, Juan dice, estaba de pie, con el alma atravesada por una espada de dolor, y aún así sostuvo la mirada de su hijo agonizante. Todos tenemos cruces, enfermedades, pérdidas, fracasos. Imitar a María es pedir la gracia de mantenernos en pie en el sufrimiento, no con estoicismo frío, no con frialdad, sino con la certeza de que el dolor no tiene la última palabra y de que después del Viernes Santo siempre llega el Domingo de Resurrección. Quisiera que en este momento volteáramos a ver cuál es la columna vertebral de nuestra fe mariana. Y la columna vertebral de nuestra fe mariana se basa en un dogma que se definió en el año 431 en el Concilio de Éfeso, en lo que es hoy Turquía, como ya dijimos. Y allí se dijo que María es Theotokos, que en griego significa la que lleva a Dios, la madre de Dios. A veces en el diálogo ecuménico o por pura ignorancia se escucha decir, María es solamente madre de la parte humana de Jesús. Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, aclaró esto hace siglos. Como ya dijimos, las madres no dan a luz a una naturaleza, dan a luz a una persona. Y la persona que nació de las entrañas purísimas de María no es otra que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es verdaderamente la madre de Dios. ¿Por qué es vital reconocer esto hoy? Porque amigos, esto no es un simple título de honor para hacerla sonar importante. Esto tiene una serie de implicaciones profundas para nuestra vida espiritual actual. Por ejemplo, en primer lugar, garantiza nuestra salvación y la realidad de Jesús. Porque al reconocer a María como Madre de Dios, estamos defendiendo la realidad de la encarnación. Dios no se disfrazó de hombre. No asumió una apariencia humana como en los mitos antiguos. Dios se tomó en serio a la humanidad, pidió carne y sangre de una mujer. Y gracias al sí de María, Dios se hizo nuestro hermano. Y si debilitamos el papel de María como Madre de Dios, estamos debilitando la verdad de que Jesús es verdaderamente Dios hecho hombre. En segundo lugar, le da una dignidad infinita como seres humanos. Pensemos por un momento, el creador del universo, aquel a quien los cielos no pueden contener, habitó durante 9 meses en el vientre de una jovencita de Nazaret. Ella escuchó los latidos de su corazón. Él se alimentó de ella, aprendió a hablar, aprendió a caminar de su mano. Y al hacer esto, Dios elevó la condición humana a alturas inimaginables. Reconocerla como Madre de Dios recuerda el valor sagrado de toda vida humana desde el vientre materno.
En tercer lugar, nos convierte en sus hijos por herencia divina. Este es el regalo más tierno. En la cruz, Jesús miró a San Juan y le dijo, ahí tienes a tu madre. En Juan estábamos representados todos nosotros. Aquella que es la madre de Dios por un acto de amor infinito de su Hijo, es también nuestra madre. No estamos huérfanos en la fe. Tenemos a la misma madre que crió al Salvador del mundo, intercediendo por nosotros en este mismo instante. San Luis María Griñón de Montfort decía una frase que lo resume todo: a Jesús por María. María es como una lupa que amplifica el amor de Dios. Ella no compite con Jesús. Su papel en toda la Biblia es siempre el mismo: apuntar hacia su Hijo Jesús. En las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, ella no intentó hacer el milagro por su cuenta. Este es un pasaje bíblico donde vemos claramente el manual de identidad de la Virgen María. De nuevo recordemos que ella no compite con Jesús. Su papel en toda la Biblia es siempre el mismo: apuntar hacia su Hijo Jesús. Imaginémonos la escena. Estás en una fiesta de boda que en esa época duraban 7 días. Y de repente, el peor escenario de la historia: se acabó el vino. Eso para los novios era una vergüenza social grandísima. María, con su ojo clínico de mujer, para ver quién la está pasando mal, se da cuenta antes que nadie. Pero fíjate su actitud. Ella no se pone en plan de superheroína para intentar resolverlo solo. Tampoco inventa un truco ni dice, mírenme a mí, yo lo soluciono. María sabe perfectamente cuáles son sus límites. Ella es una criatura humana como nosotros. Sabe que el que tiene el poder de cambiar las cosas, el crack de los milagros, es su Hijo Jesús. Así que va directo a la fuente y le dice, Jesús, no tienen vino. Aquí viene el momento clave. Después de hablar con Jesús, este le dice, ¿y a ti y a mí qué? Esta no es nuestra fiesta. Y María con inmensa seguridad se voltea hacia los mesoneros del evento y le suelta la frase que debería ser el estado de WhatsApp de todo católico: hagan lo que Él les diga. Con estas 5 palabras, María enseña cuál es su verdadera misión en la iglesia. Ella no es el destino final, ella es el puente. María nunca te va a decir, pídeme a mí y quédate conmigo. No, ella siempre te va a agarrar de la mano y te va a empujar hacia Jesús. Es una orden de confianza ciega. Ella le dijo a los sirvientes que obedecieran a Jesús, incluso cuando lo que Jesús les pidió pareció una locura: llenar las tinajas enormes con agua. Pero si lo que faltaba era el vino. Y aunque Jesús contesta así, María dice de nuevo, hagan lo que Él les diga. María no es la que hace la magia, ella es la que gestiona la ayuda. Es una orden de confianza, es una orden en la cual, aunque parecía absurdo, los mesoneros lo obedecieron. Hay gente que se confunde y piensa que los católicos adoramos a María como si fuese una diosa independiente. Para nada. Las bodas de Caná demuestran cómo funciona esa intercesión. Cuando tú tienes un problema pequeño o un problemón grande, te va mal en los estudios, estás de bajón, tu familia tiene problemas y rollos, tu vino se está acabando, tú puedes ir con María y decirle, Madre, me quedé sin vino, no puedo con esto. ¿Y qué va a hacer ella? Ella va a ir corriendo a Jesús y le va a decir, mira, a esta persona se le acabó el vino, échale una mano. Y luego se va a voltear hacia ti y te va a decir al corazón, ok, ya le avisé, ahora hazle caso a lo que Él te pide en la oración, en la Biblia, en los sacramentos. María en Caná se corona como la mejor manager espiritual del mundo. Ella no busca el protagonismo, ella no busca los likes para ella, solo quiere que tú escuches a Jesús para que Él pueda hacer el milagro en tu vida. Así de claro y así de genial.
Ella, repito, es la mejor manager espiritual del mundo. Y además de ser la mejor manager espiritual del mundo, María es una auténtica revolucionaria. Su revolución, aunque no le creas, es la del silencio. Sí, en nuestro mundo, donde el que no grita no es escuchado, donde el éxito se mide en reproducciones, donde la ansiedad por opinar de todo nos está quemando la cabeza, donde entras a un gimnasio o caminas por la calle, te das cuenta de que todo el mundo lleva auriculares puestos. En nuestra sociedad, donde pareciera que si nos quedamos a solas con nuestros propios pensamientos, algo va a salir mal, tenemos una necesidad casi adictiva de llenar cada segundo con estímulos, palabras, scroll infinito, opiniones. Ahí, el silencio de María no es un silencio vacío de no tener nada que decir. El silencio de María es una auténtica revolución llena de poder. Ese es el superpoder de María, su silencio. En el Evangelio, cuando buscamos las palabras que pronunció la Virgen, es sorprendente que aparece hablando apenas un puñado de veces. María no dio grandes discursos, no escribió tratados, no buscó los micrófonos de su época. Su presencia en la Biblia está envuelta en un manto de silencio. Pero ojo, en la teología católica, el silencio de María no significa timidez, tampoco significa sumisión y mucho menos ignorancia. Todo lo contrario, el silencio de María es activo, inteligente y profundamente transformador. Es el espacio donde Dios pudo hacer su obra maestra. San Lucas en su Evangelio nos regala una frase que se repite cuando pasan cosas extraordinarias alrededor de Jesús. Y él dice en su capítulo 2, versículo 19, dice, María por su parte guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Vayámonos a cuando Jesús nace en Belén. Allí los pastores andaban corriendo por todas partes, hablando de ángeles que le dijeron que había nacido el Salvador. Los profetas en el tiempo, por ejemplo, el anciano Simeón diciendo, ese bebé será la salvación, pero también la herirá porque una espada de dolor atravesará su corazón. Miremos a los magos de Oriente, llegando con regalos extraños. Cualquier mamá se hubiera puesto a publicar la historia, a comentarla con vecinos, con personas que se acercaban, y así se publicaba a los cuatro vientos la noticia. También María pudo llenarse de ansiedad haciéndose 1000 preguntas, pero María hizo lo contrario, calló y procesó, guardó esas cosas en su corazón. María no reaccionaba en caliente, ni buscaba la gratificación instantánea para contar el chisme. Ella aplicaba el filtro del corazón, guardar y meditar uniendo las piezas de un rompecabezas. Es la capacidad de callar por fuera para que Dios hable por dentro. María usaba el silencio para conectar los puntos de la voluntad de Dios en su vida, incluso cuando ella no entendía nada. El mundo de hoy empuja a que seamos reactivos. Si alguien te ataca en las redes, respondes el comentario con más veneno todavía. Si pasa algo que no planeabas, te descargas con una queja en 10 minutos con tus amigos. Vivimos con las emociones a flor de piel y por eso somos una generación tan ansiosa. El silencio de María es una lección de paz interior. Cuando el ángel Gabriel le anuncia que será madre por obra y gracia del Espíritu Santo, María no se pone a gritar de pánico, tampoco a exigir explicaciones lógicas infinitas. Ella escucha en silencio. Y cuando Jesús se pierde en el templo a los 12 años y les dice que debía estar en las cosas de su padre, María y José no entienden la respuesta, pero el Evangelio vuelve a decir que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. El silencio enseña a frenar el impulso. El silencio dice que no tenemos que reaccionar a cada estímulo del entorno, que está bien no tener una opinión inmediata sobre todo y que la paz mental se construye cuando aprendemos a callar.
a callar nuestras quejas, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno a través de las circunstancias. Hay una frase muy famosa en la espiritualidad que dice, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. El silencio de María nunca fue sinónimo de pasividad. Ella no se quedaba con los brazos cruzados. Fíjate en la visitación, en silencio después de enterarse de su propio embarazo. Ella se puso en camino a la montaña para servir a su prima Isabel. Ella no fue pregonando por todas partes, llevo a Dios en mi vientre. No, ella estaba dispuesta a ir a lavar ropa, a cocinar. Su silencio era servicio puro. Y al pie de la cruz, cuando Jesús estaba muriendo, no le gritó insultos a los soldados, no maldijo a los que traicionaron a su hijo, no hizo un reclamo al cielo. Su silencio en el Calvario es el silencio de la fortaleza extrema. Es el silencio de que confía en que aunque todo parezca perdido, Dios tiene la última palabra. A veces pensamos que para ser útiles en la iglesia o en la sociedad, tenemos que estar en el escenario, liderando proyectos, haciendo mucho ruido. María demuestra que las revoluciones más grandes de la historia se cocinan en el silencio de la fidelidad diaria. Te pregunto, ¿alguna vez has estado con tu mejor amigo, con tu pareja, con alguien a quien quieres mucho y han pasado un largo rato juntos sin decirse una sola palabra, pero sintiéndose súper conectados? Bueno, ese es el nivel de silencio al que nos invita María. Ella vivió 30 años en el anonimato de Nazaret con Jesús. 30 años de rutina, de preparar comida, de limpiar la casa, trabajar el taller de carpintería. No necesitaban discursos teológicos. Los tres se conocían con la mirada. María es la maestra de la oración de contemplación, esa que no usa palabras repetitivas como si quisiéramos convencer a Dios, sino la que simplemente se queda adorando y amando en silencio. Hablando sobre el silencio, este es hoy un reto. Vivir el silencio es todavía más reto. La importancia de mirar este rasgo de María, de la Virgen, ofrece un antídoto de salud mental y un antídoto de salud espiritual. Si quieres empezar a imitar ese superpoder de la Virgen María en tu vida diaria, te propongo 3 ejercicios muy marianos y muy prácticos. Primero que todo, ayunar de ruido. Es decir, regálate 10, 15 minutos al día de silencio total. Apaga el teléfono, quítate los auriculares, cierra la laptop, quédate a solas en tu cuarto o en una iglesia vacía. Al principio te va a costar, pero ahí, en ese vacío de ruido, es donde Dios te va a empezar a hablar. En segundo lugar, medita. Medita antes de postear. Medita antes de hablar. Cuando te pase algo bueno, algo malo o algo confuso, no corras a contarlo en las redes o a quejarte. Aplica el estilo de María. Guárdalo un par de horas en tu corazón, háblalo con Dios en la oración y luego, desde la paz, actúa. Y en tercer lugar, te invito a que acompañes en silencio. Miren, muchas veces, cuando un amigo la está pasando mal, nos agobiamos buscando las palabras perfectas para consolarlo. María al pie de la cruz enseña que a veces el mejor regalo que le puedes dar a alguien que sufre es simplemente estar ahí, estar de pie a su lado, en silencio, demostrándole que no está solo. El silencio de María no era vacío, estaba lleno de Jesús. Pídele a nuestra Madre que te limpie el corazón de tanto ruido exterior para que puedas escuchar por fin la voz de su Hijo. Por otra parte, si nosotros nos quedamos con las imágenes de los nacimientos navideños, parece que la relación de María y José era lo más aburrido del mundo. Era rígida, no tenía chispa, era lo más gris que podía haber. Pero la realidad es que su historia de amor fue una auténtica telenovela de alto impacto. Fue un viaje de mochileros extremo y el mejor trabajo en equipo que ha podido tener la historia.
Sí, para entender su relación en modo siglo XXI, imagínate que eran una pareja de jóvenes con proyectos, sueños y un amor verdadero. Y de repente, ¡pa! Dios le cambió los planes por completo, buscando que fueran la pareja más poderosa de la salvación. Pero vamos a retroceder a ver quiénes eran ellos. El problema es que si buscamos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no vamos a encontrar detalles de cómo se conocieron o cómo se hizo para elegir a José. La Biblia dice sencillamente de que José era de la casa de David y que estaba comprometido con María. Pero si recurrimos a los evangelios apócrifos, esos escritos primitivos de los primeros cristianos que no se incluyeron en la Biblia porque no estaban inspirados por el Espíritu Santo, pero que tienen una serie de datos históricos y de tradiciones culturales que son muy bonitas, especialmente uno llamado el Protoevangelio de Santiago. Y si recurrimos también a la tradición de la Iglesia, se narra que María, desde muy niña, había sido consagrada a Dios y vivía en el templo de Jerusalén junto a otras jovencitas, ayudando con los tejidos, con las oraciones. Y que cuando cumplió 12, 14 años, por las leyes de la época, ya no se podía quedar viviendo en el templo. Entonces el sumo sacerdote es el que debía buscarle un esposo, un tutor, para que la cuidara y la respetara desde su deseo de entregarse a Dios. El sumo sacerdote no sabía a quién elegir. Entonces decidió convocar a todos los hombres solteros de la familia del rey David. Y para tomar la decisión de forma divina, le pidió a todos los candidatos que se presentaron que trajeran una vara o un bastón de madera y que la dejaran en el altar del templo durante la noche. La señal de Dios sería que la vara del elegido iba a florecer. Por supuesto, se presentaron muchos hombres jóvenes y fuertes que deseaban casarse con esa jovencita tan virtuosa y tan bonita como María. Y todos dejaron allí su vara. A la mañana siguiente, el sumo sacerdote entró al templo y se encontró impactado viendo que la vara de José no solamente había florecido con varios lirios muy bellos, sino que de ella salió una paloma blanca que voló y se posó sobre la cabeza de José. Era una indicación clarísima de parte de Dios que ese debía ser el hombre elegido para casarse con María. Lo que pasa es que José, siendo de la familia de David, era un hombre humilde, trabajador, que también había llegado y llevado su vara, pero él no tenía muchas pretensiones. Pero frente a esta señal divina, los demás pretendientes no tuvieron nada que reclamar y José aceptó la misión con mucha humildad y temor de Dios. Por eso, amigos, cuando vamos a una iglesia, buscamos imágenes de San José, eh, lo vas a ver siempre sosteniendo un bastón que tiene lirios blancos en la punta. El lirio, además, en el lenguaje de la iglesia, representa la pureza y la castidad, demostrando que José fue elegido no por su fuerza física, sino por la pureza de su corazón. Así fue, amigos, como el carpintero de Nazaret se ganó el boleto para formar la Sagrada Familia de acuerdo a las tradiciones de aquel tiempo. El caso es que María y José se comprometieron. En su época eso era como estar casi casados. Solo faltaba la fiesta para vivir juntos. Tenían su vida planeada en Nazaret y de repente llegó el ángel. María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de José. Humanamente todo parecía una infidelidad. José no entendió nada. Pero el Evangelio dijo que era un hombre justo y como de verdad se había enamorado de María, no quiso armar un escándalo público para que no la apedrearan. Eso sí, decidió romper el compromiso en secreto para protegerla a ella. Eso, amigos, es amor del bueno, no es un amor egoísta. Luego, Dios le mandó un mensaje a José a través de un ángel. El ángel se le apareció en sueños y le dijo: no temas, José. Y le explicó el plan. Y José no dudó, se despertó, fue a casa de María, la buscó y se casó con ella.
Se convirtió en su protector absoluto. No hubo reclamo, no hubo celos. Hubo una confianza mutua brutal, basada en que ambos amaban a Dios primero. A veces se piensa que como María fue virgen antes, en y después del parto, su relación con José era fría y distante, pero para nada. La castidad en su matrimonio no significaba falta de amor, significaba un amor llevado a otro nivel, un nivel de entrega total a una misión común que tenían los dos, que era cuidar al Hijo de Dios. José y María se apoyaron siempre en las crisis y en la vida diaria. Varias veces tuvieron que viajar a pie y en burro. Fueron de Nazaret a Jerusalén, de Nazaret a Belén para que José se censara. José le consiguió a María en ese momento un burro y así viajaron unos 7 días, aunque María estaba encinta a punto de dar a luz. Luego tuvieron que huir a Egipto de noche con el niño Jesús porque el rey Herodes quería matar al bebé. En la relación de José y María no había toxicidad. Lo que sí había era 100% complicidad. Jesús no era el tipo machista de la época. Era el hombre que se desvelaba cuidando la puerta del establo, el que trabajaba horas extras en la carpintería para que no le faltara nada a María y a Jesús. Y María admiraba y respetaba profundamente a José por su valentía y su silencio protector. En el Evangelio hay un detalle muy interesante, que es cuando Jesús se pierde a los 12 años en el templo de Jerusalén y sus padres lo encuentran después de 3 días buscándolo desesperadamente. Ahí la que toma la palabra es María y le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Quiero hacer notar que María incluye a José y le da su lugar, tu padre y yo. Había un respeto mutuo increíble. Criaron a Jesús juntos, compartiendo las tareas de la casa, rezando juntos los salmos todas las noches, viviendo una vida común en el pueblo de Nazaret. Esta relación enseña que el amor real es compromiso, no solamente sentimentalismo. José y María enseñan que el amor de la pareja madura cuando hay un proyecto común más grande que ellos mismos. En nuestro mundo, donde todo está hipersexualizado y las relaciones a veces son de uso, te dejo y te uso y me voy. Ellos demuestran que se puede amar profundamente, valorando el alma y el cuerpo de la otra persona como un tesoro sagrado. El secreto de que no se divorciaran ni se volvieran locos con tanta presión, la presión de la pobreza, la persecución, el misterio, fue que Dios era el centro de su relación. María y José no eran desconocidos que vivían bajo el mismo techo por obligación. Fueron 2 jóvenes valientes, enamorados de Dios, comprometidos el uno con el otro, que se convirtieron en los mejores papás de la tierra para Jesús. Un verdadero ejemplo de lo que es ser un equipo en las buenas y en las malas. Amigos, si hacemos una síntesis súper actual de la vida de la Virgen María, encontramos que ella no es un modelo exclusivo para las mujeres rezanderas. Tampoco es un modelo para la gente que solamente quiere estar dentro de la iglesia. No, la Virgen María es un modelo de solidaridad, de amor, de amistad. La vida de la Virgen María es el mapa de identidad definitivo para cualquier hombre o mujer del siglo XXI que quiera vivir una vida con propósito, autenticidad y valentía. Hoy se habla muchísimo del empoderamiento femenino y eso está muy bien. Pero amigo, María fue la pionera de un empoderamiento que no necesita pisotear a nadie para brillar. En una época donde las mujeres no tenían ni voz ni voto, María tomó la decisión más importante de la historia de la humanidad por cuenta propia. Cuando dijo hágase, no le pidió permiso a un comité, ni se dejó presionar por el que dirán de su pueblo. Fue una mujer libre que asumió un riesgo gigante por amor a una causa. María no fue la mujer sumisa y débil que a veces pintan.
Fue una mujer que dio a luz a la intemperie, que cruzó desiertos a pie para salvar a su hijo, que sostuvo la mirada viendo a su hijo morir desangrado, se mantuvo al pie de la cruz y luego, después de ver a su hijo morir, resucitar y ascender al cielo, se ocupó de los amigos de su hijo, se ocupó de liderar a un grupo de hombres que eran los apóstoles. Para la mujer actual, María es el ejemplo de que la verdadera grandeza femenina no está en encajar en los estereotipos de éxito que dicta el mercado, sino en la fuerza interior, en la capacidad de proteger la vida, la intuición por ver quién sufre, la valentía de liderar desde el servicio. A veces los hombres piensan que María es un tema de mujeres. Error total. Error craso. La forma en que María vivió y se relacionó da las claves para una masculinidad renovada y real. El mundo a veces le exige al hombre ser frío, rudo, tener el control de todo. María enseña el valor de la interioridad. Ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Y ella le enseña al hombre de hoy que procesar las emociones, que meditar las decisiones, que saber escuchar antes de actuar o antes de hablar, no es debilidad, es madurez y templanza. Jesús y José amaron y respetaron a María profundamente. Ella enseña que el hombre fuerte no es el que domina, sino el que sabe hacer equipo con las mujeres de su vida, su madre, su esposa, sus hijas, amigas, compañeras, respetando su dignidad y apoyando sus misiones. Para el hombre actual, mirar a María es aprender a ser un protector de los vulnerables. Es entender que la verdadera fuerza masculina se mide en la capacidad de mantenerse de pie en los momentos de crisis familiar o personal, sin necesidad de máscaras de orgullo. Tanto hombres como mujeres sufrimos hoy de lo mismo: ansiedad por el futuro, obsesión por la aprobación de los demás y una profunda soledad. La vida de María es el tratamiento preventivo para esto. María fue transparente, ella no buscó la fama. Su grandeza vino de su humildad, que no es sentirse menos que nadie, sino saber exactamente quién eres y de quién viene lo que tú tienes. En un mundo donde la gente huye cuando las cosas se ponen difíciles, María se quedó hasta el final. Estuvo en los días de gloria, los milagros de Jesús, y en los días de fracaso aparente, la crucifixión. Eso se llama fidelidad. María, como vimos antes, es la maestra de guardar las cosas y meditarlas en el corazón. La iglesia recuerda que por más inteligente que sea una máquina, nunca tendrá la profundidad espiritual, la empatía ni el alma de un ser humano guiado por Dios, algo que María eleva a su máximo nivel. Amigos, la inteligencia artificial es muy importante. Hay que verla, hay que admirarla. Pero si bien la inteligencia artificial optimiza, María humaniza. La inteligencia artificial busca la eficiencia y María busca el cuidado del débil. Frente a un mundo que se puede volver muy frío y mecánico por la tecnología, la devoción a la Virgen María es el recordatorio de que necesitamos ternura, contacto humano y compasión real, cosas que ningún código de programación podrá replicar jamás. La Virgen María es el ejemplo de que la vida no se trata de cuánta gente te sigue, sino de a quién tú sigues. ¿Quién sigues tú? Ella demostró que se puede cambiar el mundo desde la cotidianidad de una casa, lavando platos, trabajando duro, cuidando a los tuyos, siempre y cuando Dios sea el motor. Hombres y mujeres de hoy, si queremos aprender a decir sí a los retos con valentía, aguantar los golpes de la vida con dignidad, amar sin condiciones, miremos cada vez con más atención a la jovencita de Nazaret. A ella le tocó vivir un futuro incierto, junto a abrumadores desafíos. A nosotros también nos toca vivir un futuro incierto y un mundo abrumador, pero no estamos caminando solos.
María es el camino más corto, seguro y perfecto para llegar a Cristo. Ella es como la luna, no tiene luz propia. Toda la luz que emite es el reflejo del sol de justicia que es Jesucristo. Su consigna eterna sigue siendo la misma que pronunció en Caná de Galilea: hagan lo que Él les diga. Hoy los invito a que busquemos esos minutos de silencio mariano en nuestro día. Respondamos con un sí generoso a las exigencias de nuestros deberes diarios. Recurramos con la confianza de niños pequeños a su protección, repitiendo en el corazón ese título milenario que hace temblar al enemigo de nuestra alma. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, porque ella nos lleva a Dios y con Dios siempre ganamos. De nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos todos de tu innegable protección. En el llano venezolano a una familia apareció, en la mano del cacique su presencia perpetuó. Coromoto